género son las leyendas y los mitos, aquellas que dan un poco de explicación desde la oralidad, cómo surgen cosas en la naturaleza, cómo ciertos personajes tienen unos poderes sobrenaturales. Tiene que ver mucho con la cosmogonía de los pueblos. Entonces, en los mitos uno puede identificar un contexto, a qué comunidad, digamos, pertenece la historia que se está contando. Este libro de mitos, por ejemplo, que es de Nicolás Buenaventura Vidal y las ilustraciones son de Dipacho, nos muestra lo mismo, que hay un acompañamiento entre texto e imagen. Algo que me gustaría que, digamos, ustedes detallen cuando estén apreciando un libro es que a veces no hay que mirar solo la portada, porque a veces la historia visual que nos van contando acá continúa en la parte de atrás. Entonces, hacer este ejercicio un poco de mirar frente y revés es bien interesante. Entonces, libro, leyenda y mito. Digamos que no hay un autor exacto de una leyenda, es decir, nadie puede decir yo soy el autor de La Pata Sola, pero sí hay una identificación de la fuente, es decir, hay un contexto de la región. ¿Listo? Leyenda y mito. Uno de mis géneros favoritos, porque considero que es el que mejor funciona con niños y jóvenes, y sobre todo con adolescentes, son los libros de historieta. Tenemos uno de los personajes que uno quizás más reconoce, que es Mafalda, una creación de Quino. ¿Listo? Entonces la historieta generalmente se cuenta a través de viñetas. ¿Listo? Los personajes van hablando a través de unos bocadillos, se va haciendo un uso, por ejemplo, de onomatopeyas, ¿sí? Plop, clonk, ¿sí? Rin, son, tup, ¿listo? Son sonidos, digamos, que nos permiten dar un significado a una situación. Entonces, las historietas son estos formatos así, con viñetas, bocadillos, y que también vemos en uno también de mis favoritos que se llama Asterix, ¿listo? Si no lo conocen, se los súper, hiper, mega recomiendo, porque es muy divertido. Además, cuenta una parte de la historia de Francia y bueno, todo el tema del Imperio Romano y Julio César, Cleopatra y bueno, Asterix y Obelix, que son como los personajes principales de la historia. Entonces, nuevamente, viñetas, onomatopeyas, es un recurso muy interesante y de alguna manera es una forma de leer un texto muy largo, pero como está distribuido a través de lo audiovisual, no sería lo audiovisual, sería lo visual, entonces digamos que voy leyendo mucho texto sin darme cuenta, porque está distribuido en pequeños espacios. Por eso les digo que funciona muchísimo, muchísimo con jóvenes y adolescentes. Bien, ya vamos terminando. Les voy a mostrar un género que quizás es muy común, ¿sí? Que son las novelas. Acá tengo una novela infantil que es Harry Potter, una novela de adulto juvenil que sería El retrato de Dorian Gray. En estos dos casos ustedes van a ver que hay una distribución a través de capítulos, ya intervienen más personajes, ya hay una historia, digamos, un poco más compleja. Por ejemplo, en el caso de Harry Potter se necesitan varios libros para llegar, digamos, a un primer final de la historia. Entonces, tiene también como nombre lectura de largo aliento, porque su construcción es más extensa, es un poco más compleja y, como les digo, se divide, digamos, como en pequeños capítulos que van dándole forma a las historias. Bien, y para terminar, los libros informativos, que pues también para mi juicio son de los más interesantes para trabajar desde la promoción de lectura. ¿A qué se refiere un libro informativo? A diferencia de los libros de literatura, en el libro informativo lo que hay es veraz, es verídico, es decir, si este libro se refiere a jeroglíficos y yo tengo la oportunidad de ir a Egipto y visitar una de las tumbas de los faraones, debo encontrar que lo que dice este libro coincide con la realidad. Los libros informativos generalmente obedecen a áreas del saber, ¿sí? A cómo el hombre conoce a través de la religión, a cómo el hombre se relaciona con nosotros a partir de las ciencias sociales, a cómo el hombre se comunica con nosotros a través del lenguaje. Es lo que nosotros, digamos, hacemos a través de la clasificación de Small-Dewey, que es asignar libros a los campos de saber, pero siempre con información verídica. Muy distinto, por ejemplo, a Harry Potter, que es una obra de ficción donde a partir de la imaginación de la autora pues surge todo este tema de Gryffindor y bueno, todo lo que pasa con los personajes, Harry, Ron y Hermione. ¿Listo? De los libros informativos, para niños sobre todo, tienen unos recursos visuales muy importantes. ¿Listo? Tienen una tipografía que también ayuda como a ofrecer diferentes niveles de lectura y muchas veces desde la portada
el libro ya me va anunciando cómo es como la propuesta que tiene. Eso es un poco lo más parecido que hay al método científico. Aquí hay una hipótesis, ¿sí? Me permite conocer una parte del conocimiento y lo ideal es que si yo llevo esto a la práctica, pues debo llegar a una respuesta. Bien, eso es todo por ahora. Igual los invito siempre a visitar la biblioteca pública y revisar estas características. Como les digo, no son camisa de fuerza, pero sí nos permite, digamos, como clasificar de grosso modo los libros según como sus características. Muchas gracias. Chao, chao.